Tema de análisis. En Bogotá está el periodista y analista internacional Juan Alberto Sánchez Marín. Juan, ¿cómo está? ¿Cómo le va? Buenas noches. Buenas noches, Juan Carlos. Un gusto saludarte, como de costumbre, y a la audiencia también. Gracias por acompañarnos, Juan. Esas vinculaciones que ha tenido Colombia en las recientes agresiones o incluso acciones de desestabilización dista muchísimo de la defensa y del respeto a la soberanía y también el respeto y la defensa de los derechos humanos. ¿Podría enfrentar, Juan, el Estado colombiano o incluso propiamente el gobierno de Iván Duque una penalización internacional por todas estas implicaciones? Juan, yo creo que es muy necesario que el gobierno de Duque responda, en realidad, por las maniobras llevadas a cabo tanto en Colombia como en el extranjero. Esto por la salud de Colombia, pero sobre todo la de buena parte del mundo, en especial de este continente. No puede ser que un gobierno de un país apoye y promueva actos criminales internacionales y que goce de exenciones, que cuente con patente de corso para favorecer acciones como las recientes. Es claro que Colombia se encuentra bajo el dominio cada vez más absoluto de un sistema de carácter criminal. Esta estructura está dispuesta a lo que sea con tal de mantener el poder que requiere y no lo necesita porque sí. Ni siquiera se trata de conservar la corrupción, ese articulado de corrupción que le genera enormes ingresos, sino porque se trata de preservar una impunidad al interior total frente a toda la cadena de actos criminales cometidos durante las últimas décadas, actos que le han representado a estos señores de la violencia, pues originar, ampliar, multiplicar considerables fortunas. Se necesita por acciones pasadas, pero también por las que se ejecutan actualmente, y ya no solo dentro del país, sino más allá, dentro de esta estrategia continental de promoción y promoción de actos de este tipo. Esto ocurre pues desde hace rato al interior del país, se actúa ahora de esta misma manera o de manera similar. Este gobierno tiene que entender que no puede actuar afuera como actúa dentro, y no solamente deberá pagar o debería pagar por las ilegalidades que comete afuera, sino también por los abusos internos. Juan, en medio de todo esto, ¿no?, las acusaciones al gobierno de Iván Duque también van hacia la fabricación de terrorismo. Colombia lo ha rechazado en reiteradas oportunidades, pero en el terreno ha quedado en evidencia la implicación de mercenarios de origen colombiano o grupos paramilitares generando violencia en otros países. Pero ¿qué pasaría si ocurriese del lado contrario? Si estas acciones se generarían desde otras naciones hacia Colombia, ¿saldrían ahí sí de inmediato las condenas internacionales o las investigaciones? Mira, desde la esquina de la mayor parte de los gobiernos occidentales, de los gobiernos de derecha, desde luego que no. Siempre se procura ocultar, disimular los desenfrenos, los crímenes de los aliados, porque aquí no procede la ética ni la justicia, sino las conveniencias, los intereses políticos, económicos, estratégicos. Son mecanismos de la diplomacia internacional que en realidad son juegos de doble moral. Mira, Juan Carlos, Iván Duque se refiere al sistema dictatorial de Venezuela y lo hace como si en Colombia no hubiera implantado la más atroz dictadura de los últimos tiempos, una de tal magnitud que asesina a quienes se pronuncian pacíficamente contra su gobierno. Por más de un año, Iván Duque gobernó por decreto. El Congreso está bajo su tutela absoluta. Lo gobernó con la excusa de la pandemia y fue un simple adminículo durante una legislatura completa. Decenas de jóvenes asesinados por las fuerzas policiales y militares, docenas de desaparecidos, violaciones, agresiones de toda clase, miles de heridos, y el dictador ahí dando discursos de espaldas al país y gobernando de manera exclusiva para las élites delincuenciales que lo pusieron ahí, a punta de ardides, manipulaciones y de fraude. No dialoga, no negocia, no acepta sus equivocaciones, hace gala de soberbia. Duque es consciente de que su gobierno se mantiene gracias a la fuerza de las armas, es antidemocrático, ineficiente, impopular. Y si su imagen al interior del país es descolorida, pues más bien afuera tampoco es mejor. Se suceden marchas, actos de solidaridad en muchas ciudades del mundo. Hay organizaciones de colombianos en 76 países que cada tanto organizan manifestaciones, asambleas en contra de la violación
de los derechos humanos que se da en el país. Y las imágenes de los abusos de su gobierno pues le han dado la vuelta al mundo, eso lo conocemos bastante bien, Juan Carlos. Entonces, será difícil que estas artimañas de última hora le funcionen a Duque. No le funcionó el cuento del Club de Lima contra Venezuela, ni la cacareada invasión humanitaria a Venezuela. No le funcionará ahora estas nuevas tretas para evadir sus enormes responsabilidades. Y esto genera mucha incertidumbre y prácticamente una camisa de fuerza, también teniendo en cuenta nuestros orígenes. Juan, hasta la próxima, buenas noches, muchas gracias.